les hablaremos sobre el tema de lentes y formación de la imagen. Nuestro grupo está conformado por Rojas Heriberto, Sosa Luis, Valencia Cristian, Erika Zipa y quien les habla, Torres John. A continuación les daré una pequeña pero sustancial introducción sobre el tema. Sin duda el sistema óptico más usado es la lente, y eso pese al hecho de que vemos el mundo a través de un par de ellas. Los lentes toman una gran variedad de formas, por ejemplo, hay lentes acústicas y de microondas, pero en el sentido tradicional, una lente es un sistema óptico formado por dos o más interfaces refractoras donde al menos una de estas está curvada. Una lente se puede clasificar también en delgada o gruesa, bien sea que su grueso efectivo sea despreciable o no. En este caso nos centraremos en las lentes delgadas. Las lentes cóncavas, divergentes o negativas son más delgadas en el centro y tienden a avanzar esa porción del frente de onda haciéndola más divergente de lo que era al entrar. Marco teórico. En este experimento trabajaremos con lentes limitadas por dos superficies esféricas. Se consideran lentes delgadas en las cuales la aproximación paraxial es válida, es decir, se supondrá que los rayos forman ángulos pequeños en relación al eje óptico y se presume que el medio que se encuentra a ambos lados de la lente es el aire, con un índice de refracción unitario. En esta tabla podemos observar las reglas convencionales para signos en el caso de lentes delgadas. En cantidad encontramos que la ubicación del objeto, signo P, son positivos cuando el objeto está delante de la lente, objeto real, y en negativos cuando el objeto detrás de la lente, objeto virtual. Ubicación de la imagen, signo Q, positivos cuando la imagen está detrás de la lente, imagen real, y negativos cuando la imagen está delante de la lente, imagen virtual. Altura de la imagen, signo H', positivos cuando la imagen es vertical y negativos cuando la imagen está invertida. R1 y R2, positivos cuando el centro de curvatura está detrás de la lente y negativos cuando el centro de curvatura está delante de la lente. Distancia focal, signo F, positivos cuando la lente es convergente y negativos cuando la lente es divergente. La ecuación del constructor de lente es delgada cuando 1 sobre ubicación del objeto, signo P, más 1 sobre ubicación de la imagen, signo Q, igual a 1 sobre distancia focal, signo F. El aumento de una lente delgada se obtiene a través de la relación M igual a Y' sobre Y. Rayos principales. Rayo que incide paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco imagen. Rayo que incide pasando por el foco objeto se refracta paralelo al eje óptico. Y rayo que incide por el centro de simetría de la lente no cambia la dirección de propagación. ¿Cuáles son los tipos de lentes que existen? Un lente es conocido como un dispositivo óptico transmisor que enfoca o dispersa ondas de luz por medio de la refracción. Sin embargo, existen lentes también conocidos como lentes de Fresnel que desvían la luz por medio de la refracción. Los lentes se caracterizan por su curvatura, de acuerdo a su curvatura, como convergentes o divergentes. Las lentes convergentes se caracterizan por ser rugosos en la parte central y más estrechos en los bordes. Su nombre es debido a que unen o convergen los rayos de luz en un solo punto denominado foco de imagen, y pueden ser biconvexas, que cuentan con dos superficies convexas, plano-convexas, que tienen una superficie convexa y otra plana, o cóncavo-convexa, que se forman por una superficie cóncava y una convexa. Dentro de las lentes divergentes, por su parte, se observa que son más gruesas en la parte de los bordes y más estrechas al centro.
Al contrario que las convergentes, estas lentes hacen divergir, es decir, separar todo rayo paralelo al eje principal que pase por ellos. Una característica de estos lentes es que no pueden formar imágenes reales y se clasifican como bicóncavas, que son formadas por dos superficies cóncavas, plano cóncavas, que cuentan con una superficie cóncava y una plana, como se observa en la imagen, y convexo cóncavas, también dicho como menisco o menisco divergente. Se forman con una superficie cóncava y otra ligeramente convexa. Complementando la anterior presentación, se observan los diagramas de imágenes de una lente tanto convergente como divergente y se observa el fenómeno anteriormente descrito. La lente óptica tiene la capacidad de refractar la luz y formar una imagen. La luz que incide perpendicularmente sobre una lente se refracta hacia el plano focal y en el caso de las lentes convergentes o desde el plano focal es el caso de las divergentes. Los métodos para la determinación de la focal de una lente. Existen varios métodos para la determinación de una focal en un lente. Estos son: A. Método de Gauss. Si se supone una lente sumergida en un medio de índices de extremos iguales, se considera la ecuación, donde f' es la distancia focal de la lente, a' y a son las distancias de la lente al objeto en la imagen, así como se puede apreciar en la figura 1. El método consiste en medir experimentalmente la distancia objeto a y la distancia imagen a', y de esa forma calcular la expresión f. Como segundo método tenemos el método de la autocolimación. Este sucede si en el foco objeto de una lente convergente se sitúa un objeto real. De ese modo la imagen se formará en el infinito y por lo tanto los haces de luz a la salida de la lente se vuelven paralelos, como se aprecia en la imagen. Si se sitúa detrás de la lente un espejo plano, este reflejará los rayos de luz de manera que la imagen de igual tamaño se formará sobre el objeto. Así pues, la distancia entre el objeto y la lente es la distancia focal. Como método C tenemos el método de Bessel, el cual permite calcular la focal de una lente convergente y consiste en situar el objeto y pantalla fijos a una distancia tal que desplazando la lente entre ellos se obtengan dos imágenes reales, como se puede apreciar en la figura, donde la fuente es el objeto y se aprecian dos pantallas. Si situamos la pantalla a una distancia mayor que 4 veces la focal prima respecto al objeto, existirían dos posiciones de la lente para las cuales resulta una imagen. Y esta imagen es una imagen real. Cuando la distancia objeto a la lente es menor que la distancia de la lente a la imagen, esta aparece aumentada. En el caso contrario, aparece reducida. En la expresión que se puede observar, la D mayor o D mayúscula es la distancia entre el objeto y la pantalla, y la D minúscula es la distancia entre las dos posiciones de la lente, como se observa. Y se demuestra entonces que la distancia focal f' se obtiene de la ecuación f' igual a d cuadrado menos d cuadrado dividido en 4d. Finalmente tenemos el método de Silberman, en el cual calculamos f' midiendo la distancia entre planos antiprincipales, los cuales producen un aumento lateral en -1. Como se puede observar en la imagen, la fuente se relaciona con la R. La R es el radio de curvatura del espejo.
y se puede relacionar esta focal F' con el radio de la curvatura en las ecuaciones menos 1 sobre A más 1 sobre A' igual a 1 sobre F'. Y reemplazando esta ecuación en las anteriores, nos resulta que la F', la focal, sería igual al radio de curvatura dividido en 2. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen real y una virtual? La imagen real es la imagen que se forma cuando los rayos de luz se encuentran en un punto particular después de la reflexión del espejo. Los rayos de esa son realmente convergentes, tienen una imagen invertida. Los lentes a los cuales son utilizados son lentes convergentes en un espejo cóncavo. Y la imagen virtual es la que se refiere a la imagen que se forma cuando los rayos de luz parecen encontrarse en un punto definido después del reflejo del espejo. Estos rayos son percibidos para converger. La imagen formada es vertical, tiene un lente divergente, especialmente en un espejo cóncavo, convexo y plano. ¿En qué consisten los fenómenos de aberraciones en los lentes? Cuando utilizamos sistemas ópticos reales, es habitual que se produzcan ciertas desviaciones o comportamientos no esperados respecto a los modelos ideales. Llamamos aberraciones ópticas a estas desviaciones y son debidas fundamentalmente a que no se cumplen en todos los momentos las aproximaciones ópticas que hacemos en teoría. En este apartado estudiaremos sus principales tipos: las aberraciones de Sediel o monocromáticas. Estas se producen por las propias leyes de reflexión y refracción, y no por ningún defecto de construcción de los dispositivos ópticos. Las aberraciones cromáticas se producen fundamentalmente por la dispersión de la luz. Entre ellas encontramos la aberración esférica. Esta se trata de un tipo de aberración producto del sistema tanto de lentes como de espejos. La causa de este tipo de aberraciones es que en un rayo de luz cercano al eje se refleja de igual manera que un rayo más separado del eje. Debido a esto es que se crean varios focos. El coma. Este es un tipo de aberración ocasionado sobre todo por rayos luminosos de incidencia ubicua fuera del eje óptico. Suele surgir como consecuencia de la superposición de las aberraciones esféricas y del astigmatismo. El astigmatismo. Este puede surgir como consecuencia de una refracción desigual, aunque a veces también aparece por culpa de la desfiguración del espejo. Lo más normal es que aparezca por la diferencia en la curvatura de dos espejos o lentes con distancias focales distintas. La curvatura de campo. La curvatura del campo visual está directamente relacionada con el astigmatismo. La imagen se proyecta sobre un campo de visión arqueado, lo que hace imposible enfocar la imagen en el centro y el borde simultáneamente. Para reducir el impacto de esta aberración es necesario reducir la cantidad de luz que entra en el sistema óptico. Distorsión. Es el aumento lateral de algunos sistemas ópticos varía con la distancia al eje óptico, lo cual hace que las distintas partes del objeto formen las distintas partes de su imagen con distintos tamaños. Expresado de otra manera, eso quiere decir que el lente magnifica de distinta manera en el que el centro y la periferia, lo que lleva a diferentes geometrías entre la imagen y el objeto. Por último tenemos las aberraciones cromáticas. Estas se producen debido a que los distintos colores se refractan con distintos ángulos debido al fenómeno de la dispersión. Se trata por tanto de un fenómeno que solo se produce en los lentes y no en los espejos. ¿Qué es un espejo? Sus características y tipos. Un espejo es una superficie pulida en la que después de incidir la luz se refleja siguiendo las leyes de reflexión. Tipos y características. Espejos planos. Un espejo plano es una superficie plana muy pulimentada que refleja la luz que le llega con una capacidad reflectora de la intensidad de la luz incidente del 95% o superior. Estos espejos se utilizan con mucha frecuencia. Son los que usamos cada mañana para mirarnos. En ellos vemos nuestro reflejo, una imagen que no está distorsionada. La imagen que se forma en la zona virtual. La imagen es derecha, la distancia de la imagen al espejo es igual a la distancia del objeto al espejo. El tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto. También encontramos los espejos
esféricos. Estos tienen la forma de la superficie que resulta cuando una esfera es cortada por un plano. Si la superficie reflectora está situada en la cara inferior de la esfera, se dice que el espejo es cóncavo. Si la situación en la cara exterior se denomina convexo. Bueno, tenemos un ejercicio de óptica geométrica que nos dice lo siguiente. Al colocar un objeto delante de un lente convergente se genera una imagen real, invertida y de doble tamaño que el objeto. Sabiendo que dicha imagen se forma a 30 centímetros del lente, nos piden calcular primero la distancia focal del lente. Como datos tenemos un S' que va desde el lente hasta la imagen proyectada real, como nos muestra en el gráfico. Tenemos que Y' es igual a 2Y, pero en el gráfico tenemos una imagen y sabemos que es un lente convergente porque la imagen se proyecta 2 veces mayor que el objeto. Para conseguir este resultado de la distancia focal tenemos la siguiente fórmula: 1 sobre S' menos 1 sobre S es igual a 1 sobre el foco. Pero para calcular el foco necesitamos tener a S y no la tenemos. Entonces nos complementamos con la fórmula del aumento del lente, que es igual a Y' sobre y eso también sería igual a S' sobre S, y nos quedamos con esa igualdad, que es igual Y' sobre Y igual a S' sobre S. Y eso reemplazando tenemos que S es igual a menos 15, negativo. Dicho ya por la fórmula y los métodos estudiados, esa S siempre va a ser negativa. Para eso reemplazamos en la fórmula, para calcular el foco, reemplazamos ya los valores obtenidos y tenemos que el foco, la distancia focal es igual a 10 centímetros. Ahora vamos a calcular, ahora vamos a realizar la segunda parte del ejercicio, la cual nos dice: calcule la posición y naturaleza de la imagen que dicha lente formará con un objeto situado 5 centímetros delante de ella, efectuando su construcción geométrica. Lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta los datos que nos dan. Vamos a calcular S' y también debemos hacer la construcción geométrica. Para hacer esta construcción geométrica debemos irnos al plano óptico y ubicar los objetos y los datos que conocemos. Eh, como en la primera parte del ejercicio nos dice que el objeto está situado a 5 centímetros del lente, entonces lo ubicamos. Podemos ver el objeto que está representado con la línea roja. Como sabemos, la imagen del objeto se encuentra entre el foco y el centro óptico, por lo que se obtendrá una imagen virtual derecha y esta será de mayor tamaño. Hay que recordar algo muy importante, que para encontrar la ubicación del objeto hay dos rayos que tenemos que tener en cuenta. El primer rayo, eh, que va desde la parte superior del objeto hacia la lente convergente y es paralelo al eje óptico, que lo podemos ver denotado acá con la línea azul punteada. Este va desde, vemos que va desde la parte superior del objeto hacia la lente convergente, pero cuando llega a la lente, entonces se va a refractar y va a pasar por el foco. Entonces lo extendemos más. Y el otro rayo irá desde la parte superior del objeto hasta el centro óptico. Hallamos la intersección de estos dos rayos. Entonces nos damos de cuenta que la imagen va a ir desde el foco hasta la intersección de los dos rayos. Este sería
Este sería la construcción geométrica. Ahora vamos a calcular S'. Para calcular S', vamos a usar la siguiente fórmula. Despejando S', obtenemos la siguiente fórmula. Ahora simplemente sustituimos los datos que ya conocemos y obtenemos que S' es igual a menos 10. Vemos que da negativo porque la imagen está en la zona virtual.